2.826.376 migrantes venezolanos han hecho de Colombia su hogar. ¿Por qué migraron? ¿Cómo ha respondido el Estado y la sociedad colombiana? ¿Van a regresar o ya son parte de nosotros? 10 años de la respuesta colombiana a la migración venezolana. Es un podcast del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, donde conversaremos con algunos de los protagonistas que han estado al frente de este gran desafío de política pública e integración. En este episodio conversamos con Eric Gerena, actual jefe de la Oficina de Planeación de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, sobre el pasado, presente y futuro de la Autoridad Migratoria Colombiana. Eric, muchas gracias por concedernos este espacio al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en el marco de este proyecto importante sobre la respuesta colombiana ante los 10 años justamente de la crisis y fenómeno migratorio de población venezolana en Colombia. Hoy Migración Colombia es reconocida a nivel global por las políticas de regularización de la comunidad venezolana en el país. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que se han enfrentado o que ha enfrentado la institución en los últimos años, en los últimos 10 años y en particular en los últimos 3 años? Uh-huh. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Francesca, doctora María Claudia, por la invitación. Para Migración Colombia es fundamental tener estas conversaciones y aunar esfuerzos para asumir este debate con la seriedad que merece, el debate de las migraciones y la migración venezolana, particularmente en Colombia, que signó la historia de Colombia, como ustedes bien señalan, en los últimos 10 años, ¿no? Que llevó a Colombia a convertirse en un país no solamente emisor, sino de destino y de tránsito también de migrantes en los últimos años. Por supuesto, eso ha significado ajustar muchas cosas. En principio, comprender qué es eso de recibir población extranjera en un país que no tenía esa tradición y entender esto como un problema público. Un problema público que implica ajustes también en el aparato estatal para poderle dar trámite a ese problema público. El primer desafío en ese sentido es en cómo innovar en una institución que tiene el carácter de ser autoridad migratoria para poder asumir una migración que fue muy súbita y además masiva, ¿no? Entonces es un primer reto de orden técnico, cómo entendemos ese problema público y enseguida qué debemos ajustar. Y en los ajustes pues pasan discusiones administrativas o pasa por la discusión administrativa, generar actos administrativos que nos permitan dar respuestas que en principio, y hay algo que es muy particular de la migración y de las respuestas a la migración en Colombia, y es cómo damos una respuesta integral a estos migrantes que llegan con muchas necesidades. Llegan con muchas necesidades de atención inmediata y humanitaria, y la primera respuesta es ¿dónde está Migración Colombia? O la primera necesidad, ¿dónde está Migración Colombia? Y resulta que el marco de competencias de Migración Colombia pues es limitado. Nosotros hacemos control migratorio, que es el control regular que se hace en los puestos de control migratorio, como sucede en un aeropuerto. Verificaciones migratorias, que es cuando los migrantes están dentro del país y se verifica cuál es su estatus migratorio, si es situación irregular o regular. Y los procesos de extranjería, que es donde asumimos los procesos de regularización. Es ahí donde se concentró todo este desafío técnico, normativo y a su vez económico, porque implicaba recursos. Entonces la primera inquietud fue cómo proveemos a estos migrantes de un estatus que les permitan acceder a oferta de servicios sociales, ¿no? Porque había necesidades de atención en salud, educación y también generar posibilidades de generar recursos. Esto implica pues que tengan la posibilidad de trabajar en términos formales, ¿no? Entonces tenemos desafíos de todo ese orden que se fueron tramitando en perspectiva intersectorial y lo señalo porque el tema de la migración en el sector público colombiano está repartido en el marco de competencias entre diferentes sectores y diferentes entidades. Entonces, esa coordinación intersectorial también fue clave para generar una respuesta como la que hoy tenemos hacia la migración venezolana en Colombia. Como muy bien usted nos está señalando, Migración Colombia es la institución responsable del control
y la gestión migratoria. Cuéntenos sobre el estado actual de la comunidad venezolana en el país y cuáles son las principales políticas migratorias nacionales que están dirigidas hoy a la población. Bueno, lo primero que hay que señalar es que la situación de la población migrante venezolana en el país es un caso referente a nivel global por los alcances que hemos logrado en regularización. Nosotros tenemos en cifras oficiales 2.8 millones de migrantes venezolanos en Colombia, de los cuales 2.3 ya tienen una alternativa de solución en términos de regularización. De esos 2.3, 2 millones ya recibieron su PPT y los otros 300.000 están en ese proceso porque por alguna razón, pues digamos que de orden administrativo no se han acercado a reclamar su PPT, pero en cifras generales son 2.3 millones de personas que tienen un documento de regularización en este momento en Colombia. Eso, a su vez, ha sido la base para desplegar una serie de políticas sectoriales orientadas hacia la población migrante venezolana. Entonces, el sector educativo hoy por hoy registra cerca de 600.000 matrículas en el CIMAT, ¿no? en el Sistema de Información de Matrículas Públicas, ¿no? de Educación. Y en el sector salud también se han diseñado una serie de políticas de atención diferencial con esta perspectiva de incluir a la población venezolana pues, como sujeto también de derechos y de acceso pues, a los servicios en salud. Entonces, se ha hecho un esfuerzo grande y en 2021 aparece algo que es la política integral migratoria, ¿cierto? Que es un decreto que es un intento interesante de integrar justamente esa intersectorialidad en la que se ha desplegado pues, la atención a la población migrante venezolana. Pero hoy por hoy hemos logrado que eso esté establecido en sectores y a su vez en los niveles del Estado, es decir, en los niveles nacionales y en los niveles territoriales. Tenemos experiencias de ciudades como Bogotá o Medellín, incluso Barranquilla, que han generado políticas de integración muy interesantes a partir de ese primer hito que fue el proceso de regularización con el que inicié la intervención en esta pregunta. Entonces, hoy por hoy tenemos un marco de política muy interesante, muy desarrollado, que sigue evolucionando, ¿no? Y eso es lo interesante, no se ha estancado. Las políticas de respuesta a la situación de migrantes venezolanos siguen desarrollándose en esa perspectiva intersectorial y multinivel, que es como está establecida la política integral migratoria en Colombia. Eric, claramente, sin el trabajo tan comprometido que ha hecho Migración Colombia en estos últimos años, no podríamos hablar de la respuesta realmente que ha tenido Colombia hacia la migración, que ha sido muy reconocida. Migración Colombia hoy tiene un alto prestigio, incluso también tiene la confianza y la credibilidad de muchos migrantes. Cuéntanos qué ha permitido que una institución tan joven como Migración Colombia haya logrado tan buenos resultados con un fenómeno tan desafiante. Bien, esa es una pregunta muy interesante y tiene que ver con varias cosas. Por un lado, pues porque hubo una decidida voluntad política desde el gobierno, el primer gobierno que asumió esto, por ahí en 2015, que está el gobierno Santos. Y eso es bien interesante porque a pesar de gobiernos tan contrastados, como el contraste que tenemos con el actual gobierno y el anterior, se mantiene esa vocación de solidaridad con la población migrante venezolana. Eso tiene que ver con que hubo esa voluntad política desde el inicio y eso se fue incorporando en la entidad como una cultura organizacional, que ahora, hoy por hoy, que trabajo en Migración Colombia y converso con funcionarios y funcionarias todo el tiempo, se asumió desde ese rol, desde todos los funcionarios, la necesidad de asumir una respuesta solidaria para los migrantes venezolanos, ¿no? Esa intención y esa cultura organizacional rápidamente se va traduciendo en decisiones técnicas. Y hay que decir que una virtud que tiene Migración Colombia es la capacidad de adaptación. Se adapta rápidamente. Y les pongo un ejemplo concreto. El último flujo migratorio, la última dinámica migratoria que tenemos es el flujo migratorio inverso. Y ya entendimos cómo atender esa respuesta, cómo atender esa necesidad o generar una respuesta a pesar de lo limitado de nuestras competencias.
Entonces, cuando identificamos el flujo migratorio inverso, lo primero que hacemos es sacar un informe para que todas las entidades tengan la misma información. Ahorita, recientemente sacamos uno también, justamente para que siempre esté clara la data con la que pueden reaccionar las otras entidades. Y generamos mesas de trabajo y les decimos, mira, esta es la información, esta es la necesidad, estos son los departamentos, estas son las cifras. Entonces, Migración Colombia ha generado una capacidad de adaptación casi que en tiempo real para generar respuestas y eso pues le ha permitido hoy ser referente, porque el proceso de regularización que se desarrolló implicó muchos desafíos de articulación. En principio en el sector Relaciones Exteriores al que pertenecemos con la Cancillería, pero además con otras entidades con las que hay que coordinar, por ejemplo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para lo referente a niños, niñas y adolescentes, con salud, con trabajo y así. Entonces creo que esa capacidad adaptativa y esa cultura organizacional orientada a la innovación ha permitido que Migración Colombia sea hoy ese referente. No se pierda el libro 10 años de la respuesta colombiana a la migración venezolana del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. Puede descargarlo en la sección de libros de la página web del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Ahora también quisiera preguntarte por el manejo de las cifras, que es un tema complicado no solamente para Colombia, sino para cualquier país cuando aborda temas migratorios. Y es que vemos que hay unas diferencias de datos muchas veces en las que se presentan los informes de Migración Colombia con las cifras que tienen actualmente gobernadores y alcaldes basadas en la atención a población migrante. Quisiera preguntarte ¿cuáles han sido los esfuerzos justamente para poder sincerar esas cifras, para que efectivamente tengamos mejores políticas públicas a futuro? Ese es un reto importantísimo que estamos tratando de resolver también desde el observatorio, desde la oficina de planeación, apuntándole a lo que hoy técnicamente se llama interoperabilidad, ¿sí? Porque partimos de un desafío inmediato y es cómo estandarizamos la construcción de nuestros datos para poderlos interoperar con otras entidades. Y resulta que la fundamentación que tenemos nosotros para generar datos son registros administrativos. Un registro administrativo de una detección de un migrante irregular que tiene pues, todo un formato, una ficha y se va procesando y se vuelve un dato que se consolida en diferentes áreas en la entidad. Si es migración irregular, es la subdirección de verificaciones. Si es migración regular, es la subdirección de control migratorio. Si son procesos de regularización, es la subdirección de extranjería. Entonces, lo primero es sintonizar cómo se construye ese dato. Claro, nosotros consolidamos flujos migratorios, movimientos migratorios. Y en los niveles territoriales se atienden justamente necesidades concretas que tiene la población migrante, muchas veces en situación irregular, y empieza también un registro administrativo de ese orden, ¿no? De esa atención concreta y bueno. Eso plantea en principio la necesidad de que estandaricemos la forma en que se construyen los datos para poderlos intercambiar. Y tenemos experiencias interesantes. Con Bogotá hemos avanzado, por ejemplo. Bogotá tiene también un trabajo importante con población migrante venezolana y tratamos de mantener una conversación y de ir explorando cómo podemos interoperar los datos en casos individuales o incluso en agrupaciones masivas de datos. Pero por supuesto está ese desfase que también lo tenemos identificado, y particularmente cuando consolidamos los datos de la caracterización del registro único de migrantes, ¿cierto? Que nos dio una fotografía de en dónde están ubicados, por departamentos, por municipios, la tenemos nosotros desagregada. Pero cuando uno escucha a los migrantes o cuando uno empieza a entender las historias de integración de los migrantes, resulta que pues también hay movilidad al interior del país. Un migrante o una familia de migrantes probó suerte en Bogotá, no salieron muy bien las cosas y se va para Medellín, pero después dice mejor irse para el Urabá antioqueño y quizás ahí decidieron mejor irse hacia Estados Unidos. Entonces, esos movimientos nosotros los tratamos de detectar, pero son más precisos desde el ente territorial. ¿Por qué? Porque tienen la atención en salud, la atención en educación, tienen esos registros, etc. Estamos trabajando justamente en eso y en generar también plataformas de intercambio de datos, no solamente al interior del país, sino también en perspectiva regional,
Por ejemplo, con Panamá tenemos una experiencia interesante de intercambio de datos porque también las cifras sobre el Darién tenían algunos desfases, ¿sí? O, por ejemplo, en principio nosotros no contabilizábamos las salidas de colombianos porque no necesitaban un pasaporte para ir por el Darién, ¿sí? No eran registrados como extranjeros, pero Panamá sí los detectaba. Rápidamente nos sentamos con la Autoridad Migratoria de Panamá y generamos, a partir de estos memorandos de entendimientos, plataformas de intercambios de datos. Ellos hoy por hoy también han aprendido de nosotros, por ejemplo, acerca de los tableros públicos de visualización de datos, que son una herramienta que facilita la gestión migratoria en todos los niveles, a las organizaciones de cooperación internacional, a las ONGs, a los gobiernos locales, porque están ahí disponibles, solamente es consultarlos y nosotros los actualizamos permanentemente. Justamente continuando con el tema de las cifras, según la plataforma R4B, más de 1.8 millones de venezolanos han abandonado su país desde agosto del 2022. Y una parte considerable de ellos han llegado a Colombia. ¿Cuántos venezolanos en Colombia están hoy en condición irregular? ¿Y qué medidas se están diseñando para justamente atender a esta población? Vale, nosotros calculamos en cerca de 460,000 migrantes que hoy por hoy están en situación irregular en el país. Y ahí dentro de en esa cifra encontramos dos situaciones, que es una la que señalas tú, de esas personas que llegaron desde 2022, que puede estar, que nosotros las calculamos en cerca de 260,000 en Colombia. Y las otras 200,000 son un grupo interesante porque fueron personas que en su momento tuvieron un permiso especial de permanencia, podían optar al PPT, pero no lo hicieron o dejaron vencer los términos, el proceso y quedaron en situación irregular, ¿no? ¿Qué medidas estamos implementando? Bueno, hay que decir que como sector nos articulamos con Cancillería y se desarrolló el decreto del PEP Tutor, que estamos justamente apenas iniciando su implementación, porque fue algo que identificamos también en la encuesta de caracterización y particularmente en la información relacionada con niños, niñas y adolescentes que estaban en el sistema educativo público, que accedieron a documentación y sus padres no, o sus representantes legales. Esta cifra está cerca de los 270,000 registros más o menos. Entonces, por eso se desarrolló el PEP Tutor y estamos apenas en esa fase de información, implementación. Ayer nos reunimos justamente con organizaciones que trabajan con población venezolana para que nos ayuden a replicar ese mensaje y ese es un frente. Está el mecanismo que acabó de desarrollar la Cancillería, que es el de la visa B, digamos que es para personas que vienen y que necesitan desarrollar alguna actividad específica o tienen la capacidad también de pago y generan un mecanismo de regularización, pues que hay que decir es más costoso, ¿no? El de la visa tiene unos costos ya estandarizados por la Cancillería y ese es otro que se abre. Y estamos trabajando en una propuesta de un permiso especial justamente que nos permita abordar esas otras personas que no quedaron o que en este momento no están cobijadas, que lo llamamos por ahora como PEP genérico un poco, y también para promover la movilidad laboral, porque hemos identificado también en el observatorio una dinámica que es, por ejemplo, la de migrantes venezolanos o de población venezolana que cruza en las temporadas de cosecha, ¿cierto? Y entonces, pero lo hacen en situación irregular, ¿sí? en la informalidad, que es lo que queremos proveer, un mecanismo justamente que permita una regularidad para desarrollar ese tipo de actividades y otras en las que hemos identificado ya con el Ministerio del Trabajo justamente. Hay una importante cantidad de población migrante extranjera, incluso no solamente venezolana, también de otras nacionalidades. Justamente estamos hoy por hoy y la reforma laboral dejó un artículo, justamente el artículo 37, para promover esos mecanismos de movilidad laboral. Eso todavía se está construyendo, pero va a ser muy interesante y ha generado mucha expectativa y muy buena disposición, hay que decirlo, de las entidades para llevarlo a cabo.
Voy a pasar a otro tema que es el de la cooperación internacional. La cooperación internacional fue importantísima, un apoyo muy importante para toda la atención y también la gestión migratoria en el país, e incluso apoyó al Estado colombiano en distintos ámbitos, en la respuesta a lo que llamamos esa respuesta a la migración proveniente de Venezuela. Incluso con el financiamiento de capital humano, tanto en el nivel nacional como en el nivel local, como fue el caso de los puntos justamente visibles. Ante la coyuntura actual, que es justamente la reducción sustancial de estos recursos y el desafío de la transición del ETPB al régimen ordinario de más de 2 millones de venezolanos regularizados, ¿cómo se está planteando atender este proceso? Claro, efectivamente la cooperación ha sido fundamental y lo sigue siendo a pesar de la disminución tan radical de recursos, pues que recientemente fue una decisión del gobierno de Estados Unidos, ¿no? En general, que es donde tenemos pues el mayor recorte. Apoyaron bastante los procesos de regularización, el estatuto, o sea, tuvo un apoyo decidido desde la cooperación internacional y eso fue crucial. Sin embargo, también hay que decir que el Estado tiene una responsabilidad en esto y asumir procesos de regularización implica asumir presupuestos para llevar a cabo eso. Y cuando acontece este hecho, digamos, del recorte de la cooperación internacional, la propuesta y la decisión al interior del Estado colombiano fue: tenemos que asumir con recursos propios estos procesos de regularización. Por ejemplo, los puntos visibles, que eran alrededor de 220 personas, un poco más. Las asumimos esa contratación con recursos propios. Obviamente eso nos implicó hacer muchos ajustes a los proyectos de inversión, pero también nos ha permitido entender que tenemos que generar una solidez presupuestal frente a esos procesos de regularización. Y en eso ya estamos decididos, lo hemos cubierto con el apoyo decidido también del Ministerio de Hacienda y por supuesto la reorganización de nuestros proyectos de inversión. Entonces lo tenemos ya, digamos, previsto seguirlo cubriendo con recursos propios, particularmente para ese tema de la regularización. Yo quisiera complejizar un poquito más este tema. No hay recursos de cooperación internacional, pero también sabemos que esos 2,5 millones de personas que pueden pasar al régimen ordinario de visas, una parte de las barreras son los altos costos del sistema de visados en Colombia. Entonces la situación se hace más compleja en materia de recursos. Sabemos que estas no son decisiones netamente de Migración Colombia, también hay mesas con Cancillería, pero quisiera preguntar si la entidad ha considerado alternativas para poder reducir al menos a esta población venezolana que viene en condiciones de vulnerabilidad, este costo a lo que puede hacer esta transición. Uh-huh. Como bien lo dices, María Claudia, el alcance de Migración Colombia es limitado en ese sentido. Nosotros lo que sí propusimos fue para el PEP tutor que el costo fuera mínimo y el costo de este documento es como de 65,000 pesos. Es una cosa realmente más simbólica porque tampoco podría ser totalmente gratuito. Teníamos que generar, porque hay también un sistema único de trámites, hay un régimen, digamos, administrativo para gestionar esto. Hemos puesto la discusión sobre la mesa justamente con Cancillería, digamos, en su momento cuando se proyectó también la discusión sobre la visa B, pero pues esto es parte de las decisiones del sector y de cómo está estructurado justamente el sistema de visados en Colombia. Lo que podría decir es que vale la pena generar esa discusión y ampliarla, digamos. Y mal haría yo en hablar en nombre de la Cancillería, pero sí efectivamente creemos que es un asunto que vale la pena discutir, sobre todo porque le podemos dar más alcance a una propuesta como la de la visa B. Eso es algo de lo que somos conscientes también. ¿Te interesa lo que sucede en Venezuela y esto cómo afecta a Colombia? Ahora en la Universidad del Rosario puedes inscribirte en estudios venezolanos. La cátedra del Observatorio de Venezuela que aborda temas políticos, económicos, militares y de la relación bilateral. Ingresa a la página de la Universidad del Rosario y dirígete a Educación Continua. ¿Y cómo estamos en capacidades?
Obviamente, con estos crecientes desafíos, sabemos que Migración Colombia ha venido implementando un plan de crecimiento para la institución. ¿Cómo va ese plan? Y en función, digamos, de los tiempos del desarrollo de ese plan, ¿cuándo Migración Colombia logrará justamente tener las capacidades que requiere para enfrentar estos desafíos migratorios? Uh-huh. El principal desafío de Migración Colombia es justamente el de la capacidad de su planta de personal. Y este gobierno tomó una decisión muy acertada y fue la de ampliar la planta de personal de Migración Colombia, que pasó de alrededor de 1.500 funcionarios a 2.265, o sea, cerca de 750 plazas más. ¿De planta? De funcionarios de planta, que en este momento están siendo provistos, se están proveyendo pues en los procesos. Lo que pasa es que son procesos complejos, ¿no? Porque hubo un concurso de méritos, hay unas listas de elegibles, hay que interlocutar con la Comisión Nacional del Servicio Civil y estamos en eso. Pero la meta es que esa planta quede provista al 100% este año, al finalizar este año, y que tengamos esa capacidad humana, que aún así no es el ideal, pero sí es un avance realmente significativo. El otro frente es el de la capacidad tecnológica, en donde también estamos diseñando proyectos justamente para aumentar esa capacidad tecnológica y quizás avanzar a lo que hoy por hoy se llama la infraestructura pública digital, que también permite facilitar los trámites a los usuarios. En eso estamos trabajando. Y hay un tercer frente y es el de el rediseño institucional, que también estamos generando un estudio de rediseño institucional, porque evidentemente el decreto 4062 de 2011 atendió una realidad migratoria de ese momento, que no es la misma que tenemos 13 años después, en donde pues ya hemos señalado todo lo que se ha complejizado en términos de migración. Entonces necesitamos una entidad o un diseño institucional acorde a esas nuevas realidades migratorias, que esperamos sea uno de los legados de este gobierno, ¿no? Dejar ese rediseño institucional de Migración Colombia, o al menos una propuesta con base en la evidencia y con base en la realidad migratoria que hoy, digamos, confluye en el territorio colombiano. Buenas noticias. No podemos dejar pasar este espacio sin preguntarte por el fenómeno actual, que es la migración inversa. Migración Colombia durante 2025 al menos ha generado 2 reportes muy interesantes haciéndole seguimiento a este nuevo flujo migratorio. Quisiera preguntar cómo esta nueva migración ha impactado al país y qué desafío le está generando a Migración Colombia. Uh-huh. Por supuesto, cuando aparece esta nueva dinámica migratoria, y en general ha sido un lineamiento del observatorio, es monitorear dinámicas migratorias en tiempo real, emergentes. Entonces empezamos a consolidar datos justamente para que los diferentes sectores y las diferentes entidades y los niveles, o sea, a nivel nacional, a nivel territorial, tuvieran la información inmediata de en dónde están, por dónde están llegando, cuáles son las rutas, cuáles son los flujos, cuáles son las situaciones más recurrentes, porque nuestros oficiales de migración, cuando hacen las detecciones, también generan unas entrevistas, ¿sí? Elaboran unas entrevistas. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Con quién vienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es la intención de viaje? ¿Qué necesitan? Sin embargo, pues como nuestro marco de competencias es limitado y nuestros recursos son limitados, pues la opción es directamente remitir esos casos al ente territorial, al ICF, los casos de niños, niñas y adolescentes, al sector salud, etcétera, etcétera. Eso nos ha dejado unos aprendizajes muy interesantes. Por ejemplo, en flujo migratorio inverso tenemos coordinación por el costado Caribe, ¿no? Porque es donde tenemos la mayor cantidad de migrantes, pero hacia abril apareció una nueva ruta por el costado Pacífico, mucho más peligrosa. No en esas dimensiones, pero sí muy ligada a situaciones de vulneración de derechos, a redes de tráfico de migrantes. Tuvimos entrevistas en las que nos contaban cómo en Ciudad de Panamá les ofrecían un paquete por $250 para llegar hasta Buenaventura, por ejemplo. La gente pagaba eso
y resulta que los dejaban en Jurado. Entonces, y de Jurado, para salir de Jurado a Buenaventura, pues eso toma un tiempo. Hay una embarcación que solamente pasa una vez al mes, hay embarcaciones pequeñas pero cuestan, hay un vuelo únicamente a la semana y todo eso cuesta, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es generar la información y eventos, espacios en donde en mesas de trabajo les socializamos eso a las entidades y remitimos los casos inmediatamente. Hay muchos desafíos de atención humanitaria inmediata, particularmente necesidades de alojamiento, de alimentación. En su momento Minigualdad también asumió esa responsabilidad. Minigualdad asumió, no sé si ustedes lo tengan presente, las funciones que tenía la anterior gerencia de fronteras en Presidencia y tiene ahora la Dirección de Atención de Población Migrante, que tiene dentro de sus funciones la atención inmediata y humanitaria. Ellos han hecho un esfuerzo grande para adecuar también sus proyectos de inversión y poder generar una oferta de atención. Y los entes territoriales, con sus capacidades muy limitadas, particularmente en el Pacífico, pues han hecho un esfuerzo. Justamente hace unos días tuvimos una reunión con los alcaldes del Chocó que están en esa zona de frontera, justamente para articular posibilidades de atención frente al flujo migratorio inverso, y hemos avanzado. Esa ha sido una experiencia muy provechosa para aprender a gestionar intersectorialmente un flujo migratorio tan complejo como el flujo migratorio inverso. Y finalmente, vamos a hacer una pregunta que siempre se le hemos hecho a todos nuestros invitados en esta serie de podcast, y es: ¿cómo ha impactado en su vida la experiencia que ha acumulado en el tema migratorio? Pues ha sido definitiva, porque yo me encuentro con el tema de la migración venezolana cuando trabajaba en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en 2017 y coordinaba una estrategia que se llamaba Acciones Masivas de Alto Impacto Social, que era para diseñar respuestas inmediatas frente a riesgos específicos de niños, niñas y adolescentes. Pues inmediatamente nos tocó generar una respuesta para la frontera colombo-venezolana. Fueron los años en los cuales iba además creciendo. De los caminantes, Claro. del páramo de Berlín, bueno, todas estas situaciones tan complejas que tuvimos que asumir. Y estando ahí, identifico también una necesidad de generar conocimiento sobre esto. Entonces, hago una propuesta de doctorado de investigación al Colegio de la Frontera Norte y soy admitido al doctorado de estudios culturales y hago la tesis sobre la migración venezolana en Bogotá. Entonces fui combinando este rol técnico con el rol académico y siempre he estado como en esos dos registros. Y cuando retorno a Colombia, luego de hacer el doctorado, pues tengo la oportunidad de trabajar en Migración Colombia a propósito del tema del Darién. Se necesitaba una persona que orientara a la entidad en cómo atender esa necesidad del Darién. Entonces, desde entonces, pues como que he estado ahí en ese registro entre lo académico y lo técnico, y pues se volvió parte de mi vida, se volvió parte de una trayectoria profesional, y pues bueno, cuando uno hace las cosas que ama, también tiene resultados pues más interesantes, ¿no? Más contundentes. Entonces, para mí ha sido maravilloso, al punto de que tengo la posibilidad de estos espacios como de conversación con ustedes, ¿no? Que los he leído, ustedes pueden ver los documentos suyos citados en mi tesis doctoral, justamente porque uno sabe que hay como ya un campo de estudiosos o de centros de pensamiento que están abordando esto, y vale la pena pues interactuar y reconocernos para generar también procesos juntos. Muchas gracias, Eric, jefe de Planeación de Migración Colombia. Gracias a ustedes por la invitación.